Mis amados hermanos, el Eterno les bendiga. Voy a compartir un tema bien interesante, muy importante, revelador también, que tiene que ver con Elohim, Yohei Bahei, como nuestra bandera o nuestro estandarte, Yahweh Nisi. Y esto lo encontramos en Éxodo 17. Y aquí hay también pues una promesa de destruir a nuestros enemigos, al cual aquí describe como Amalek. Y sabemos por la escritura de que Edom, Amalek, Esaú, pues es ese enemigo final, el cual él prometió a Adonai destruir para siempre y borrarlo de la faz de la tierra, lo cual podemos ahí pues ver a la cizaña entre el trigo, ya que Esaú y Jacob pues son hermanos. Éxodo 17, verso 13 al 16 dice: Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Elohim le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. O sea, algo que está escrito es que se va a cumplir. Y aquí habla de Amalek y un pueblo que será destruido. Aquí Josué, el nombre que se le cambió a él en hebreo es Yehoshua, justamente el mismo nombre de nuestro Salvador, Yehoshua, que abreviado es Yeshua, significa la salvación de Yahweh, de Yod-Heh-Vah-Heh. Entonces dice: escribe esto para memoria en un libro y di a Yehoshua que raeré, voy a borrar del todo, completo, lo va a desarraigar de raíz, la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. Esto es, Elohim es mi estandarte, Yohei Bahei es mi estandarte, mi bandera. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek. Entonces aquí está hablando de mano como un poder. Se levantó contra el trono de Elohim. ¿Y quién se va a levantar contra el trono de Elohim? Pues la bestia, el anti-Mesías, al cual se le llama por Amalek también, un enemigo eterno. Y el Padre dice que tiene un fin. O sea, ha sido enemigo, pero él le va a destruir para siempre. Dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y bueno, el final de Amalek es ceniza debajo de los pies. Entonces, ahora vamos a ver esto de la bandera, porque esta bandera tiene que ver con la salvación. Y esa bandera es Yeshua. Entonces vamos a ver una palabra que dijo Yeshua sobre un estandarte que simboliza pues la salvación, la resurrección. Y esto lo encontramos cuando Yeshua está hablando con Nicodemo, donde le habla de lo que era nacer del agua y del espíritu para poder ver el reino de Elohim. Entonces luego le dice en el verso 13 de Juan 3: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a ver Números capítulo 21, donde nos habla de esta serpiente de bronce, donde dice en el verso 8: y Adonai le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Esta palabra asta aquí es la palabra hebrea nis, de donde viene nisi, bandera, estandarte, que de otra palabra que significa levantar o enaltecer. Y dice: cualquiera que fuere mordido, y fíjense, ¿mordido por quién? Por una serpiente. Y esta serpiente tiene que ver con este tiempo final. La serpiente, el dragón, ¿verdad? El veneno,
la mentira, el engaño de la Babilonia. Todo esto, visualicen ahí que el que ha sido mordido por la serpiente, si ve a Yeshua e invoca su nombre, será salvo. Y tiene que ver con esto. Entonces, dice que si lo miraban a esta serpiente de bronce, que estaba como un estandarte, vivía. Ahora, fíjense que bronce tiene que ver con juicios y tiene que ver con Yeshua, el que trae el juicio. Entonces, Amalek, quien lo va a destruir, es Yeshua. En Isaías 63 dice, ¿quién es este que viene de Bosra? Porque son rojos tu vestido como del que he pisado el lagar. El lagar de la ira de Elohim, yo lo pisé. Y ese mismo capítulo es similar a Apocalipsis 19, donde él destruye a la bestia del fin y al falso profeta y a los ejércitos que van contra él, donde él viene en caballo blanco y él lo pisa con la ira. Y bueno, no le voy a entrar en detalle para no alargar el tema, porque quiero ir a lo que es la bandera, que es Yeshua, para mostrárselo por lo que son las profecías. En Romanos, en el capítulo 10, en el verso 12 y 13, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Adonai de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Adón será salvo. Ahora si nos vamos también a Romanos en el capítulo 11, en el verso 25 y verso 26, le está hablando a un pueblo que hoy se ha llenado de mucha orgullo, arrogancia, a lo cual el apóstol Saulo, le dice que no ignoren el misterio de los gentiles. Y le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto yo se lo había explicado en otro tema, que la plenitud de los gentiles son los hijos de Efraín, que lo vemos en Génesis 48, pueblo, raza, lengua, nación, y que Jacob los bendice con su nombre. O sea, toda la bendición de Abraham, Isaac y Jacob caerían sobre ellos, pero él no ha desechado la Torá, la ley, que es algo que hoy se enseña en el cristianismo y es un error. Entonces, él le dice aquí en el verso 26, luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Entonces, ¿todo Israel es quién? Las dos casas, Judá y Efraín. Efraín, multitud de naciones. Judá e Israel se unen como un solo pueblo. Y ahí podemos ver lo que es el nuevo pacto, que está en Jeremías 31:31, profetizado, en Hebreo 8 al 10, ahí lo vemos, casa de Israel, casa de Judá. A la casa de Israel se le llama Efraín. También podemos ver las dos varas o los dos árboles o los dos olivos que se unen como uno, las dos familias, ¿verdad? Que se unen como un solo pueblo, porque Elohim solamente tiene un pueblo. Y es increíble, ¿verdad? La división tan grande que hay. Entonces, hay demasiadas religiones y mucha falta de amor. Y sin amor, nada absolutamente somos. Entonces, por eso se viene esta tremenda tribulación como nunca la ha habido ni la habrá. Y dice, verso 26, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y aquí te cita, el que tiene una Reina Valera, debajo, Jeremías 31, 33, 34. Ahora, donde dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, que son las 12 tribus, incluyendo las naciones, que son Efraín, vamos a ver lo que dice Isaías 59, 20. Y vamos a leer unos versos anteriores a este. Miren, en el verso 16 en adelante dice, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto.
como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Adonai, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, sí, más el espíritu de Adonai levantará bandera contra él. Ahí está, el que es levantado, exaltado, Nisí, Elohim estandarte, se levantará contra el enemigo. Y, verso 20, vendrá el Redentor, el Gaal, que es el pariente cercano, que es Yeshua, quien dio el pago de la redención, y dice, y a los que se volvieren de la iniquidad. Iniquidad son los caminos de error y torcidos en donde está su pueblo, raza, pueblo, lengua, nación, esta gran multitud que pasa por la gran tribulación que vemos en Apocalipsis 7, sí, que andan en caminos torcidos, dice que se van a volver de la iniquidad en Jacob, dice Adonai. Entonces, aquí está haciendo esta misma referencia a lo que acabamos de leer en Romanos. Y dice el verso 21, y este será mi pacto con ellos, dice Adonai, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Adonai, desde ahora y para siempre. Entonces aquí estamos mirando promesas de su espíritu, de las palabras, ¿verdad? Que en la palabra Yeshua es la Torah viviente, la palabra viva, el verbo de Adonai. Entonces, este tema es súper largo, pero yo estoy tratando de resumirlo lo más posible. Todo el que invoque a Yeshua se salva en Sión. Ahora, podemos ver una señal de Yeshua también en Mateo 24, cuando Él es levantado y exaltado, cuando Él viene en las nubes, donde todo ojo le verá. Porque ahí los que le traspasaron le verán también, que lo dice en Apocalipsis capítulo 1 y también en Zacarías dice que le verán y que se les será derramado espíritu de gracia y oración a los habitantes y moradores de Judá, o sea, a los judíos. Vamos a leer también en Joel, en el capítulo 2, en el verso 31 y 32 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Adonai. Y todo aquel que invocare el nombre de Adonai será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Adonai, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. O sea, ahí está, Yeshua es esa bandera, ese estandarte que se levanta en alto. Vamos a ver algunos versos sobre esta bandera, Nisí o Nis, y sobre quien invoque, el que vea esa bandera, porque se va a levantar, ¿verdad? Que es a Yeshua, le va a invocar, lo va a mirar cuando se levanta, así como miraban a el estandarte en el desierto con la serpiente, aquel que era mordido lo veía y se salvaba, símbolo de resurrección. En Abdías, en el capítulo 1, bueno, nada más tiene un capítulo, en el verso 15, nos habla de la exaltación de Israel. Y dice, porque cercano está el día de Adonai, sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Edom, a Esaú, a Amalek. Dice en el verso 10, por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Entonces le está hablando a Esaú. Y luego dice en el verso 16, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. O sea, todas las naciones impías que han tomado del vino de la fornicación van a llevar su castigo, que se unieron a Amalek, a Esaú. Pero dice, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, apartado, Kadosh, y la casa de Jacob, Israel, las 12 tribus, recuperará sus posesiones.
Entonces, si se fijan, está hablando de que todo aquel que invoque, porque habrá salvación de las naciones y de los moradores de Jerusalén, se van a salvar en este tiempo que se viene, y viene ese castigo pues para las naciones. Vamos a ver también otros versos sobre este estandarte. Isaías en el capítulo 11, verso 10, dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí? Yeshua. Míralo aquí. En el capítulo 11, verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Adonai, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, espíritu de conocimiento y de temor a Elohim. Bueno, esto ya deberíamos saberlo, ¿verdad? Entonces habla que viene el tiempo donde se trae la justicia, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito. Le estoy leyendo ahí más o menos un poquito, porque todavía hay gente que duda en estas cosas, de que esto es profético. Y dice, verso 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por bandera, nisí, pendón, estandarte a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Todo aquel que vea a esa bandera, a ese estandarte, a Yeshua exaltado en gloria, en majestad, el que vea, en el que crea en él, será salvo, ¿verdad?, de esa mordida de esa serpiente. Y miren lo que dice el verso 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Adonai, como las aguas cubren el mar. Vamos a ver otro verso. Isaías capítulo 5, y en el verso 26 dice, alzará bandera, pendón, estandarte a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y aquí que vendrá pronto y velozmente, porque Él va a salvar hasta lo último de la tierra. Pueden leer todo el contexto de lo que le estoy leyendo, se van a dar cuenta que está hablando de Yeshua. Entonces vamos a ver otro verso que está en profecías sobre Etiopía, en Isaías capítulo 18, verso 3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera, estandarte, Yeshua, en los montes, mirad. Y cuando se toque el shofar, escuchad. Vamos a ver otro verso. Isaías capítulo 62, y vamos a ver verso 10 al 12, dice, pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad bandera, pendón, nis, de exaltar, levantar en alto. Dice, levántala a los pueblos. Dice, he aquí que Adonai hizo oír hasta lo último de la tierra, decita la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y le llamarán pueblo santo, redimidos de Adonai, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Ahora vamos a Isaías 49, donde nos habla de Yeshua, el siervo escogido, para, dice aquí, levantar las tribus de Jacob, verso 6, y restaurar el remanente de Israel, y también ser luz de las naciones, para que sea salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, bueno, todo el contexto está hablando de la salvación, de lo que Yeshua está haciendo hoy y lo que hará. Y dice en el verso 10, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Este es el mismo verso que está en Apocalipsis 7, versos 16 y 17, y nos está hablando del tiempo de la gran tribulación, donde todo aquel que invoque el nombre de Adonai será salvo. Entonces luego, en el verso 21, habla de Jerusalén, que pregunta que de dónde salieron toda esta gran multitud de toda raza, lengua y nación que vemos en Apocalipsis 7. O sea, le dice
en el verso 21, y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién, pues, crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Si se fijan, ¿cuál es la pregunta que se hace en Apocalipsis 7? ¿Y estos? ¿De dónde salieron? ¿Y dónde estaban estos? Pues ese es pueblo, raza, lengua y nación. Los hijos de Israel que volverán a su tierra. Y entonces ahí es que dice, verso 22, así dijo Yahweh Adonai. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Entonces, ¿están mirando? Él levanta bandera. La bandera es Yeshua. Todo el que invoque a Yeshua, todo el que cree, dijo él que no se perderá, sino que tendrá la vida eterna. Juan capítulo 3. Recuerden que estuvimos hablando de Yeshua y Nicodemo, donde él le dice, verso 14, le voy a repetir de nuevo, y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y todo esto tiene que ver con el estandarte, con la bandera. Todo el que vea a Yeshua exaltado, entonces para que todo aquel que en él cree, o sea, lo vea, le crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ahí mismo te dice que de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y todos se saben ese verso, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el creer es obedecer. En el hebreo es aquel que obedece a sus mandamientos, que es el nuevo pacto. Ok, hay muchos otros versos más, pero ya para terminar quiero que vayamos al Salmo 60. Porque por leer este salmo fue que llegué a hacer este tema de la bandera, que yo quería saber qué significaba el verso 4. Ahora se lo voy a leer. Voy a leerle desde el verso 1 al 5. Dice, oh Elohim, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber el vino de aturdimiento. Entonces dice el verso 4, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Verso 5, para que se libren, se salven, libertad, salvación, victoria. Tus amados salvación con tu diestra, Yeshua, y óyeme. Entonces, si se fijan, está hablando de un tiempo de tribulación donde su pueblo va a ver cosas duras, donde ha tomado el vino, ¿verdad? Ese vino que es de aturdimiento, que luego él le dice a su pueblo que le va a quitar el vino de aturdimiento y se lo va a poner a sus enemigos y que ya no le va a castigar más, sino que los recoge con grande misericordia. Pero fíjense que dice, has dado a los que te temen bandera. Todo el que invoque el nombre de Yeshua se salvará, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces todo el que invoque ese nombre, esa bandera, cuando se levante, ¿verdad?, se va a salvar. Entonces dice que lo hace para librar a los que él ama. Y ya por último le voy a hablar de otra bandera que es de amor, que está en Cantares capítulo 2, aunque no es la misma palabra nis, es degel, pero igual es una bandera. Dice en el verso 3 al verso 4, dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. Yeshua es el deseado de las naciones. Y dice, y su fruto fue dulce a mi paladar. O sea, recuerden que la palabra es miel, dulce como la miel.
Dice, y me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Entonces, amor. Él nos ama y por amor, Él lo entregó todo. Y por ese amor que es eterno, Él viene por nosotros y levanta esa bandera de amor para que todo aquel que en ese tiempo de juicio le vea a Él y le clame, dice que todo el que le invoque se salve. Amén.